Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 33. Amén. Y le vamos a dar lectura con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Oiga, está poderoso esto. Siéntese, por favor. Cuando uno entiende por el Espíritu la Sagrada Escritura, hermanos, uno se regocija, pero también uno se pone a pensar muy seriamente, porque esta palabra es para pensar con seriedad. Esta palabra es para tomarla con mucha seriedad, porque está revelando algo poderoso, pero también muy peligroso para la vida del creyente. Y quiero titular la meditación de esta tarde: vasijas de barro llenas de inmundicia. Me gustaría que lo repitiera conmigo: vasijas de barro llenas de inmundicia. Y continuamos meditando con discernimiento espiritual lo que Dios quiere revelarnos en Levítico capítulo 11 versículo 33. Y voy a volver a darle lectura. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. El contexto nos habla acerca de los animales inmundos y su trascendencia en las cosas de la vida diaria, las cosas de uso común y su significado espiritual. Recordemos que estos animales vivos eran inmundos, y aún después de muertos seguían siendo inmundos, y aún ya muertos sus cuerpos seguían contaminando con inmundicia. Todos los animales que son señalados inmundos representan acciones, hábitos malignos relacionados con espíritus inmundos y con demonios. De hecho, todo lo que tenga que ver con la inmundicia tiene que ver con espíritus inmundos demoníacos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Donde hay inmundicia, siempre va a haber espíritus inmundos demoníacos. La Biblia dice que si el cuerpo inmundo de algún animal impuro caía dentro de alguna vasija de barro, diga conmigo: vasija de barro. Vasija de barro. Esta vasija quedaba completamente llena de inmundicia. Si algún animal muerto de naturaleza inmunda caía dentro de ese recipiente, de esa vasija, Dios dijo que esa vasija quedaba completamente llena de inmundicia. Y todo lo que estaba dentro de ese recipiente de barro, dentro de esa vasija de barro, también se contaminaba por causa de la inmundicia. Y algo más, dice que esta vasija, ojo, esta vasija, por ser inmunda, por contener inmundicia, por haberse llenado de inmundicia, tenía que ser quebrada. Y cuando estamos hablando que tenía que ser quebrada, entiéndase, tenía que ser destruida. Ahora, esto llévelo a la dimensión espiritual. Esto vamos a trasladarlo a lo espiritual. Y entonces tenemos un cuadro gráfico llevando esto que la palabra revela acerca de la vasija de barro. Al contener el cuerpo inmundo de un animal, quedaba completamente llena de inmundicia y tenía que ser destruida. Nos está hablando de un cuadro gráfico de una poderosa realidad,
Una vasija que se contaminaba de inmundicia, se contaminaba por completo y tenía que ser quebrada, tenía que ser destruida, tenía que ser hecha pedazos, se pulverizaba. Al ser de barro, hermanos, se desmenuzaba completamente por causa de la inmundicia. Así que la inmundicia trae destrucción. ¿Cuántas personas año con año son destruidas por causa de la inmundicia? Y literalmente son destruidas. Sí, estoy hablando de muerte física. Son destruidas por causa de la inmundicia. Entonces, hermanos, esta vasija que se llenaba de inmundicia, vasija de barro que se llenaba de inmundicia, tenía que ser quebrada. Me está hablando de una trágica realidad espiritual. Una trágica realidad espiritual. En lo espiritual, escuche y aprenda por favor, la inmundicia representa la obra maligna, perversa y abominable de lo que hace o producen los espíritus inmundos, los demonios, por medio de la maldad, por medio del pecado. Eso es la inmundicia. Escuche con atención. La vasija, porque Dios habla con un detalle claro, vasija de barro, y me voy a detener en la palabra vasija. La palabra vasija representa la vida de las personas. La vasija representa a nosotros, los seres humanos. Espiritualmente somos como una vasija, un recipiente. De hecho, la Biblia nos compara como vasos. La Biblia dice, comparando al ser humano como un vaso. También bíblicamente se nos compara como una copa. Y rápidamente voy a mostrar esos textos. Primero de Samuel, capítulo 21, versículo 5. Mire cómo al cuerpo de unos hombres, al cuerpo de unos muchachos que iban con David, David comparó el cuerpo de esos jóvenes como vasos. Vamos a leer. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos, o sea, el cuerpo de los jóvenes, estaban limpios. No habían tenido intimidad humana, carnal. No había nada pecaminoso en el cuerpo de esos varones que iban con David. Los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Ellos venían limpios. Su ser venía en santidad, aunque iban huyendo como criminales, pero iban limpios. Ni con mujeres se habían contaminado, hablando pecaminosamente en ese sentido, ¿ok? Entonces aquí a las personas se les compara como vasos. ¿Y qué es un vaso? Un vaso es un recipiente. Un vaso es una vasija. También David tenía un entendimiento claro del diseño del ser humano. David, por el Espíritu, logró discernir que el ser humano espiritualmente fue diseñado como un vaso, como un recipiente, como una vasija. Salmo 23, versículo 5, David vuelve a comparar. Ahora compara su propio cuerpo, compara su propia persona, compara su propio ser como un recipiente, y ahora le llama copa. 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa copa a la que se refiere David, hermanos, se está refiriendo a su propia persona, su cuerpo, su ser espiritualmente como un recipiente. David decía: yo como recipiente estoy como una copa rebosando. Yo como recipiente estoy como una vasija rebosando de la unción, de la presencia de Dios en mi persona. Entonces, bíblicamente, el ser humano es comparado como una vasija, como un vaso,
como un recipiente, como una copa. Y esto es muy importante que usted y yo lo entendamos por el Espíritu y aprendamos a discernir esta realidad de que fuimos diseñados como recipiente. Además, seguimos en la revelación de la palabra. El apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, también en el Nuevo Testamento compara la naturaleza humana como una vasija de barro. Y literalmente habla de que somos como una vasija de barro. Vamos a mirar 2 de Corintios 4:7. Qué poderosos cuando entendemos esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo decía, todo lo espiritual que Dios puso en nosotros, a todo lo espiritual, la naturaleza divina, la salvación, todo lo espiritual que Dios ha impartido en los creyentes, Pablo lo comparaba como un tesoro. Y decía, todo ello, todo lo espiritual, todo lo divino, todo lo poderoso, lo santo, lo perfecto, todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que es espiritual, todo lo que viene de Dios es como un tesoro puesto en este cuerpo. Y Pablo comparaba el cuerpo como un vaso de barro. Entonces esto nos abre el entendimiento para que podamos entender y discernir que el ser humano fue diseñado como una vasija, diseñados como recipientes, y en nuestro interior tenemos la capacidad para contener, para ser habitados, ocupados espiritualmente. Tu diseño humano, el diseño humano de mi vida es como una vasija para contener espiritualmente a Dios o al diablo, al Espíritu Santo o a espíritus inmundos. El que no contiene a Dios internamente está conteniendo al diablo. El que no contiene al Espíritu Santo internamente está conteniendo espíritus inmundos, porque el ser humano fue diseñado como un vaso, como una copa, como un recipiente, vasos de barro. En la revelación del Antiguo Testamento se nos habla de que somos vasijas de barro. Entonces, cuando está hablando toda vasija de barro, se está refiriendo a nosotros espiritualmente, se está refiriendo a tu persona, se está refiriendo a mi persona, se está refiriendo a nosotros. Y específicamente cuando dice vasija de barro, se está refiriendo a nuestro cuerpo, este cuerpo humano. El barro representa aquello que pertenece a la tierra, que es de la tierra, lo que es terrenal. El barro representa la naturaleza humana, nuestra parte física, corpórea, nuestra parte terrenal. Esto, lo que es terrenal, lo que pertenece de la tierra, lo que fue tomado de la tierra, lo que fue tomado del polvo. Entonces, vasija de barro se está refiriendo a la parte física, externa, corpórea de nosotros. Y esta parte física, material, corpórea de nosotros es la parte más vulnerable de nuestro ser. Es la parte que más desean habitar los espíritus inmundos, los demonios. Es la parte más codiciada por los espíritus inmundos. Tu persona física, tu cuerpo. La parte física de nuestro ser es la parte más vulnerable para que se llene de inmundicia por medio de espíritus inmundos. Por ello la revelación de la palabra para los creyentes hebreos, específicamente en esta cita, era que cuidaran muy bien sus vasijas de barro, que no se contaminaran de animales inmundos, porque todo lo que contiene muerte
trae inmundicia. Y Dios quiso dejarlo escrito y revelado para que hoy nosotros podamos discernir que hay una realidad espiritual detrás de las vasijas de barro. Espiritualmente hablando, la enseñanza para usted y para mí ahora como real sacerdocio es que cuidemos nuestro ser. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra vida, que no se llene de muerte, no darle lugar a aquello que espiritualmente produce muerte. Los espíritus inmundos, los demonios producen muerte y contaminan de inmundicia nuestra humanidad. Estas palabras de Levíticos 11:33, aquí al principio de este texto, en la primera frase del texto, hasta donde comienza la primera coma. ¿Sí ve a dónde comienza la primera coma? Que es una frase larga. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda. En esta frase tan larga, hermanos, hay algo tremendo que Dios está revelando. Algo peligroso que debemos de saber y tenemos que evitar. Repita conmigo: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda. Qué profundo es eso. Ahora escuche, se lo voy a leer en un formato totalmente espiritual. Se lo voy a leer ahora, esa misma frase, pero en un formato completamente espiritual, en una forma completamente espiritual. Esa misma frase. Acuérdense que vasija de barro es el cuerpo. Vasija de barro somos nosotros. Así que escuche esa misma frase: todo cuerpo humano que dentro del cual cayere, entrare alguno de ellos, hablando de espíritus inmundos, será inmundo completamente esa persona. Será inmunda esa persona. Se llenará de inmundicia esa persona, sea hombre, sea mujer, sea señorita, sea anciano, sea, no importa el género, hermano, la clase o la sexualidad que tenga esa persona. Si dentro de su ser se le mete un espíritu inmundo, completamente toda su vida se llenará de inmundicia. Y esto es peligroso. Ahora, yo leía este mismo texto en la versión más antigua de la Biblia. Si usted no sabía cuál es la versión más antigua de la Biblia, ahorita va a saber. La versión, la Septuaginta. La Biblia en su versión Septuaginta es la versión más antigua de las Escrituras. 200 años antes de que Cristo naciera ya existía el Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego. Por eso se le llama la versión más antigua de la Biblia, la Septuaginta. Y este mismo texto de Levítico 11:33, la versión Septuaginta lo traduce de esta manera: todo vaso barrizo de barro en que cayere de ellos dentro, cuanto en él esté, inmundo será, y él mismo será quebrado. Así lo traduce. A mí me sorprendió esta versión porque especifica más: todo vaso barrizo en que cayere de ellos adentro, en cuanto en él esté, inmundo será, y él mismo será quebrado. Aquí, hermanos, da a entender de que está hablando de personas. Él mismo será quebrado, o sea, la misma persona será destruida. Por cuanto en él estén esas inmundicias adentro de él, inmundo será, y él mismo será quebrado. Entonces esto significa que el cuerpo del ser humano, comparado como vasija de barro,
puede contener espíritus inmundos demoníacos. Y la vez anterior yo les decía que el cuerpo humano tiene la capacidad de contener hasta 6,000 espíritus inmundos dentro de su ser. Imagínense esa cantidad, hermanos. Que una persona esté completamente poseída por espíritus inmundos y que más de 6,000 espíritus inmundos estén metidos dentro de una persona. Yo me imagino como aquel perro que está lleno de garrapatas y están apiñados y amontonados dentro, pegados de su cuerpo. Así hay mucha gente inmunda que va por la vida, hermanos, llenos de demonios, hermanos, demonios hasta en la última parte de su cuerpo, en el cabello, en las uñas, en los dedos, en los dientes, en la boca, en las narices, en los oídos, en todas las extremidades y cavidades, en todo, por fuera, por dentro, hermanos, llenos de demonios. ¿Cómo no va a ser destruida esa persona como vasija? ¿Cómo no va a quedar llena de inmundicia? Más de una legión de demonios tiene el cuerpo humano la capacidad de contener. Y el creyente, como real sacerdocio, tiene que cuidar su cuerpo, que no se llene de espíritus inmundos. Mire que nosotros los creyentes, hermanos, a veces no tenemos la conciencia de lo peligroso y de lo vulnerable de nuestro cuerpo. En esta hora de la tarde yo le quiero enseñar algunas cosas muy importantes, que usted las tome en serio, muy en serio. Porque hay espíritus de inmundicia, escucha, hay espíritus inmundos que buscarán entrar, caer dentro de tu cuerpo, como dice esta palabra, caer dentro de ti como vasija de barro. El cuerpo de las personas peligran, se exponen, quedan vulnerables, están vulnerables para ser poseídas por espíritus inmundos. Y cuando estos espíritus inmundos se meten en una persona, la van a corromper, van a ensuciar, van a contaminar, las volverán completamente inmundas. Los espíritus demoníacos saben que usted, que yo, nosotros los seres humanos fuimos diseñados como vasijas, como recipientes para ser habitados. Ellos lo saben perfectamente. Mire que el creyente no tiene conciencia de esa realidad, que fue diseñado para contener a Dios. Y como no tiene conciencia, no tiene discernimiento, que fue diseñado para contener a Dios, descuida su cuerpo, descuida su vida, descuida su ser. Y en ese estado de ignorancia, los demonios se aprovechan para meterse dentro de sus vidas y poseerlos, contaminarlos. Por ello, si el creyente no se llena de Dios, si usted no se llena de Dios, no se llena del Espíritu Santo, entonces espíritus malignos, demoníacos, buscarán llenarlo. Ahora entiendes por qué debe de ser una necesidad mantenernos llenos. Llenos. Porque si Dios no está ocupando tu vida, entonces los demonios lo harán. Porque los demonios saben que fuimos diseñados para ser contenidos, para ser habitados. Rápidamente otra lectura. Lucas capítulo 11, versículo 24. Mire lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ahora yo me voy a detener ahí. Si sale del hombre, entonces puede meterse. Porque aquí está hablando cuando sale. Pero el mismo contexto revela y enseña que así como sale, se puede meter. Pero el texto dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos, buscando reposo. Y en esos lugares afuera no encuentra descanso, no encuentra reposo. Hermanos, no tienen paz, no tienen sosiego, no tienen tranquilidad. Los demonios fuera del cuerpo de las personas, los demonios no están tranquilos.
No están tranquilos. Por eso hay casas donde se escuchan ruidos, que ya se abrió la puerta, que ya la regadera se abrió, está chorreando la llave. ¿Por qué? Porque los demonios quieren llamar la atención para que esa persona vaya con el brujo, para que le diga qué es lo que está pasando. Y cuando va con el brujo, ahí los demonios saben que cuando esa persona va con el brujo, va a abrir una puerta para que se meta dentro de esa persona que está consultando la brujería. Buscan la manera de llamar la atención para meterse. Entonces dice que anda por lugares secos buscando reposo y no hallando. Miren lo que dicen los espíritus inmundos. El Señor los reprenda. Miren lo que dicen: volveré a mi casa de donde salí. Al cuerpo de las personas los espíritus demoníacos le llaman casa. Y esto está tremendo, porque hay personas que son poseídas desde cuando están en el vientre de la madre. Desde ahí, cuando están en formación dentro de la matriz de una mujer, desde ahí son poseídos. Por eso estos inmundos reclaman el cuerpo de las personas. Mi casa, porque desde que son una criaturita, un feto, hermanos, se adueñan de esos cuerpos y los reclaman, se sienten con el derecho legal de decir mi casa. Pero sabemos que el diablo es un ladrón, un usurpador. El cuerpo del ser humano fue diseñado, la vida de todo ser humano fue diseñado para ser propiedad de Dios y para contener al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios dentro de él, dentro de ella. Por eso, mi hermano, busca llenarte de la presencia de Dios. No le des lugar a que los demonios se metan dentro de ti. Si ya fueron expulsados, ciérrale la puerta y no permita que vuelvan, porque van a querer regresar. Van a querer regresar a tu vida. Van a querer regresar. Y qué tremendo, hermanos, que hay personas completamente poseídas en la familia, endemoniadas en la familia, y cuando esa persona muere, esos espíritus brincan a los otros familiares. Y ahí se mantienen por generaciones, brincando del padre al hijo, de los hijos a los nietos, y así se van de generación en generación ocupando esas personas. Qué tremendos son, ¿verdad? Versículo 25, mire lo que dice: y cuando el espíritu inmundo que anda afuera y regresa de nuevo a la persona, dice, la halla barrida y adornada, limpia, pero no ocupada. Eso es lo más triste. No ocupada, porque en el versículo siguiente dice: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y aquí donde entra, entrados, moran allí. ¿Dónde? En el cuerpo de la persona. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, de esta lectura podemos entender que los espíritus demoníacos intentarán meterse de muchas maneras dentro del cuerpo de las personas. Estarán ahí al acecho, tratando de meterse. Y en la vida del creyente, escuche esto, porque hay personas que dicen que el cuerpo de un creyente no puede ser poseído por un demonio. Sí, el cuerpo de un creyente consagrado, el cuerpo de un creyente que vive en oración, el cuerpo de un creyente que siempre anda en ayuno, en obediencia, en sugestión, en obediencia, que vive en consagración, su cuerpo no puede ser poseído, porque yo viví esa realidad espiritual antes de que me enfermara. El demonio quiso meter eso dentro de mí para matarme, pero el Espíritu Santo que habitaba en mí, en el sueño yo sentí cómo empecé a hablar en lenguas y aquel demonio se fue. Ahí yo entendí que cuando uno anda en obediencia y en santidad, el demonio no puede poseer tu cuerpo. No puede. Pero cuando el creyente deja de orar, cuando el creyente deja de ayunar,
Cuando el creyente deja de santificarse, cuando el creyente deja de vivir en obediencia y se vuelve de un ser espiritual, se vuelve en un ser carnal, rebelde y desobediente, mucho cuidado, porque en cualquier momento y de cualquier forma los espíritus inmundos se le pueden meter, se le pueden introducir, porque están al acecho para habitar dentro de las personas. Ahora, ¿de qué manera los espíritus inmundos se pueden meter en las personas? En lo que miran. Por eso yo, sobre todo a mi hija Keren, le digo a veces cuando está encerrado en su cuarto: ¿qué estás mirando? Ten mucho cuidado con lo que estás mirando. Mucho cuidado con lo que estás mirando. Se pueden meter en lo que uno mira. Se pueden meter en lo que uno escucha. Los demonios se le pueden meter a una persona en lo que hace. Sí. Y aunque usted no me lo crea, en lo que hace Adán y a Eva por su rebeldía, se les metió el diablo en lo que comieron. En algo tan simple se les metió el diablo a Adán y a Eva por andar de rebeldes, por andar en desobediencia. Hermanos, comieron del fruto prohibido y ahí se les metió Satanás. Se da cuenta que en cosas tan simples, cuando andamos en rebeldía, cuando andamos en desobediencia. Por eso cuidado, muchachitos, muchachitas, hijos, adolescentes, mucho cuidado con andar en rebeldía, porque en cualquier momento el diablo se te puede meter. Si no es que ya se le metió a muchos jovencitos. Por eso son rebeldes, por eso se rebelan, por eso no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren congregarse, no quieren obedecer a la palabra, no quieren sujetarse. ¿Por qué? Porque probablemente por la rebeldía que traen, hay espíritus inmundos que están dentro de ellos. Esto es tremendo, hermanos. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se rebelaron, desobedecieron. Y al comer en lo que comieron se les metió el diablo. ¿De qué otra manera los espíritus inmundos intentarán meterse en el cuerpo de las personas? Escuche y aprenda. Intentarán meterse en nuestros cuerpos por las noches, aún atacándonos sexualmente. Y quizá los solteros no tengan estas clases de luchas, pero los que estamos casados, y sobre todo los hombres, ¿cómo somos atacados sexualmente a veces por espíritus inmundos que se manifiestan en nuestros sueños como mujeres? Y yo sé que a lo mejor hay hombres que me van a entender de esta manera, porque somos atacados. Y en los sueños pareciera que tuviéramos sexo con personas que ni conocemos. Y no es otra cosa más que espíritus inmundos que están ahí tratando de entrar, tratando de invadir. Y esto también puede pasarle a las mujeres en sus sueños. Eso es algo terrible, hermanos. Por eso el cristiano debe de estar siempre en oración, siempre orar antes de irse a dormir, siempre orar, siempre decirle: Señor, cuida mi cuerpo. ¿Saben qué es lo que yo hago como padre, como pastor? Yo cada vez que oro: Señor, cuida el cuerpo de mi esposa, cuida el cuerpo de mi hija Suri, cuida el cuerpo de mi hija Keren, cuida el cuerpo de la niña, cuida el cuerpo de Abraham, cuida el cuerpo de mis hermanas, ustedes, cuida el cuerpo de los hermanos. Pon ángeles, Señor, ahí, defensores, protectores, guerreros, que cuiden sus cuerpos, que no los toquen los demonios, que no traten los demonios de metérseles. ¿Por qué? Porque esta es una realidad. Cuando usted está durmiendo, si usted no ora, si usted no anda en obediencia, si usted no anda en santificación, peor si se va a la cama sin orar, sin pedirle a Dios que lo cuide, que lo guarde, los demonios lo van a atacar en la noche para querer meterse dentro de usted, porque eso es lo que andan buscando. Esto es serio, mis hermanos. Los demonios van a querer llenar nuestras vidas de inmundicia. Esa es la razón por la cual hay demonios que atacan nuestras vidas en las noches. Y uno se levanta a veces, hermanos, hasta con rasguño, que uno dice: bueno, ¿y este rasguño de dónde me salió? Yo no sé si les ha pasado eso. Pero todo esto que les estoy contando, yo lo he vivido, hermano. A mí el diablo me ataca en sueños, a veces continuamente. Y yo tras vez tengo que ir: Señor, rompo toda atadura del diablo. ¿Saben por qué? Porque a mí me marcaron desde cuando fui bebé. Mi padre, en su ignorancia,
Yo nací con una deficiencia en mi cuerpo y me ató un listón rojo en mi cuerpo. No sé cuánto tiempo traje ese listón rojo amarrado en mi cuerpo, que eso es pura brujería, hermanos. Mis padres en su ignorancia, sin entender, sin discernir eso, cometieron ese error. Y después fue mi papá a la montaña, hermanos, allá en la montaña, con un hacha, y ese listón rojo lo enterró dentro de un árbol. Imagínense qué espíritu inmundo se relacionó conmigo desde mi niñez por ese rito inmundo que hizo mi papá. Le estoy hablando cosas tremendas que yo a veces no testifico, no cuento, hermano, pero ahora lo estoy contando porque estamos mirando la realidad de cómo nuestro cuerpo, como vasija de barro, pueden quedar muy vulnerable a espíritus inmundos si no tenemos la precaución, si no tenemos el cuidado. Entonces intentarán meterse por medio de alguna, también por medio de alguna enfermedad física. No solamente por medio de ataques malignos, pesadillas, ataques sexuales por las noches. También los espíritus inmundos intentarán meterse por medio de alguna enfermedad física. Eso fue lo que yo pasé también la otra vez, hermanos. De la enfermedad que me atacó. Fueron espíritus inmundos que querían destruir físicamente mi cuerpo. Intentarán meterse por medio de pecados de inmoralidad sexual. Esa es otra manera de cómo los demonios intentarán meterse, seduciendo a las personas, llevándolas a la fornicación, al adulterio, porque el diablo sabe que cuando una persona cae en fornicación, cae en adulterio, ahí se meterán espíritus inmundos. Y no solamente fornicación y adulterio, todas las demás prácticas sexuales inmundas, prohibidas por Dios, todo lo reprobado por Dios, todo lo maligno, lo inmundo de las relaciones íntimas, también por ahí los demonios intentarán meterse. Por ello el creyente siempre en sus oraciones, en las noches antes de dormir, tiene que pedir a Dios que lo guarde, que guarde tu cuerpo. Yo no sé cuántos han orado de esa manera. Si no lo hacía, a partir de ahora, hermano, pídale a Dios: Señor, cuida mi cuerpo mientras estoy durmiendo, que ningún espíritu inmundo venga a perturbarme en mi sueño, en mi descanso. Pon ángeles que velen mi alma mientras está durmiendo. Hay que hacerlo. Que cuide de nosotros, que cuide el cuerpo de tus hijas, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Hay que hacerlo. Hay que saber orar con sabiduría, mis hermanos. Que nos tome al abrigo del Altísimo. Salmo 91. Hay 7 maneras de las cuales el Señor nos guarda en el Salmo 91. Es otro tema que algún día lo voy a predicar. Entonces, de manera consciente y responsable durante el día, ahora en el día, el creyente debe de cuidar su cuerpo y no permitir que nada inmundo entre a su ser. Ahora, yo quiero regresarme a Levíticos 11:26. La palabra revela, hay una frase: dentro de la cual cayere alguno de ellos. ¿Ya leyó esa frase? Estamos, bueno, le estoy diciendo y no los tengo ahí en Levítico. Dentro de la cual cayere alguno de ellos. Mira lo que revela esta frase. Esta frase habla del cuerpo inmundo que entra dentro de la vasija, dentro de la cual cayere alguno de ellos. Está hablando de algún cuerpo inmundo que cayere dentro de la vasija. Esto representa cualquier espíritu inmundo demoníaco que se apodera del cuerpo de alguna persona, llenándola de maldad. Algo más, cuando algún cuerpo inmundo que representa espíritus inmundos caía dentro de alguna vasija, entiéndase, entraba dentro o entra dentro de una persona. Hay otra frase, dice que todo lo que contenía esa vasija quedaba lleno de inmundicia. Todo lo
que contenía, así como todo lo que estuviera en ella, todo lo que estaba dentro de la vasija quedaba inmundo. Y en lo espiritual me habla que cuando los espíritus inmundos entran a la vida de una persona, contaminan todo, pervierten todo, corrompen todo, lo que significa que cuando un ser espiritual, un espíritu inmundo se mete en el cuerpo de una persona, esa persona completamente se llenará de inmundicia. Sus acciones, sus deseos, sus anhelos, pensamientos, sentimientos, la suma de todas las cosas que forman su personalidad se tornan pervertidas y llenas de inmundicia. Por eso hay personas que tienen pensamientos pervertidos, tienen anhelos pervertidos en el matrimonio, hombres con pensamientos pervertidos, deseos pervertidos, acciones pervertidas en el matrimonio, mujeres que en sus relaciones tienen o anhelan o desean cosas pervertidas, acciones pervertidas. Todo esto me está hablando de que probablemente esa persona se le metieron espíritus inmundos. Mucho cuidado en eso. Mucho cuidado en eso, hermanos, porque pueden estar operando espíritus inmundos dentro de esa persona. Un síntoma de que hay demonios dentro de esa persona que están moviéndose son esos pensamientos pervertidos, son esos deseos pervertidos. Eso es una característica, hermano, de que hay espíritus inmundos dominando su mente, operando en su pensamiento, y se está llenando de inmundicia. Y por lo último ya para terminar, lo más trágico, mire lo que dice lo último. Aquella vasija que se contaminaba de inmundicia por contener el cuerpo inmundo, dice que tenía que ser quebrada. Y esto es fuerte, porque una persona que se llena de inmundicia por lo que se le metió dentro de él o de ella, algo inmundo, como dice aquí, va camino a la destrucción. Tiene sentencia de destrucción. Quebraréis la vasija, dijo Dios. Y esta es una sentencia fuerte, porque es una sentencia de muerte. La vasija de barro contaminada por inmundicia tenía que ser despedazada, tenía que ser quebrada. La persona que ha llenado su ser, su vida de inmundicia, tiene sentencia de muerte física, tendrá que ser destruida. Por ello hay personas, incluyendo creyentes, que por vivir y estar llenos de espíritus inmundos, llenos de demonios, son destruidos físicamente por cáncer, por alguna enfermedad rara, alguna enfermedad de muerte que los lleva a la destrucción física de manera inmediata. Mire cuántas personas, hermanos, que físicamente andaban bien y de repente les cae una sentencia de muerte, una enfermedad mortal, hermanos, y se consumen, pero así, se consumen así. ¿Qué pasó? Llenaron sus vidas de inmundicia, le dieron lugar a los demonios en sus vidas, le dieron entrada a espíritus inmundos y los contaminaron, se pervirtieron, se volvieron inmundos, se hicieron inmundos. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir en todo momento, porque Él dice: toda vasija de barro contaminada de inmundicia tiene que ser quebrada. En lo espiritual, entienda, todo cuerpo humano que se ha llenado de espíritus inmundos, demoníacos, tiene que ser destruido. Será destruido. Por eso hay personas que toda su vida, desde su juventud, se han llenado de inmundicias, llenándose de espíritus inmundos, y al final, ¿qué pasa con ellos? Al final son quebrados como vasija. Al final les llega la destrucción de sus vidas, una sentencia de muerte, alguna enfermedad de muerte, y algunos se pueden arrepentir. Y a veces uno ora por ellos para que sean sanados milagrosamente, pero al final Dios decide que sus cuerpos son destruidos.
aunque sus almas son perdonadas y salvadas, pero sus cuerpos, como vasijas de barro, se contaminaron y tienen que ser destruidas. Cumpliéndose fielmente la palabra de Dios, toda vasija de barro contaminada tiene que ser destruida. Si se arrepiente, puede ser perdonada por Dios, pero su cuerpo sigue bajo sentencia de destrucción. Sigue bajo sentencia de muerte por haber permitido que los demonios entraran y poseyeran su ser. Por eso, mis hermanos, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra vida. Fuimos diseñados para contener a Dios y no contener al diablo.